Bueno, ahora les hablaré sobre las matrices y perfiles de AI. Las matrices y perfiles de AI es una poderosa técnica administrativa desarrollada por Edward Ai y Del Purs. Es una combinación entre el método de Turner y el método de comparación de factores. Inicialmente se pensaba que solo serviría para valorar cargos, pero tuvo un efecto más importante. Bueno, en cuanto a la importancia del método, en otras áreas de la administración, podemos decir que sirve para el diseño de la organización, la planeación de la organización, la evaluación y desarrollo del personal, el reclutamiento y la selección del personal, la motivación y la comunicación empresarial. Las ventajas del método serían que permite identificar vacíos en las responsabilidades asignadas, proporciona bases realistas para decir el tipo de trabajos que se requiere en el futuro. También permite determinar el tamaño del puesto, su contenido y sus relaciones dentro y fuera de la empresa. Y por último, define los límites del trabajo y describe las responsabilidades del cargo. Las desventajas del método es un método que requiere un proceso minucioso y muy detallado en los diferentes cálculos y toma de valores. Eh, Otra desventaja sería que el método resulta un poco costoso por la capacitación del área de recursos humanos y serie de controles numéricos, entre otros. También la alta inversión de tiempo para realizar eh, la expresión de este mismo. Bueno, también tenemos los principios fundamentales, que el método AI de matrices y perfiles se fundamenta en dos principios. El primero es el conocimiento total del contenido del trabajo que se valorará. Y el segundo es comparar todos los trabajos entre sí para conocer su valor relativo. Bueno, los factores de valoración serían los siguientes. Eh, bueno, el método AI emplea tres factores indispensables, los cuales son la habilidad, la solución conceptual del problema y la responsabilidad por resultados. Bueno, habilidad, know-how. Este factor de valoración es el conjunto de todos los conocimientos, habilidades y capacidades que se requieren para desempeñar plenamente una determinada tarea. En este factor tenemos que se analizan tres componentes, que son, en primer lugar, las habilidades técnicas y especializadas, en segundo lugar, las habilidades gerenciales y en tercer lugar, las relaciones humanas. Solución conceptual del problema, problem solving. Este factor hace referencia a la complejidad del proceso mental que el cargo exige para finalmente dar solución a un problema determinado. Y en este factor se analizan dos dimensiones, que son la complejidad del pensamiento y el marco de referencia. Responsabilidad por los resultados, accountability. Este factor no es más que aquel que mide el impacto que tiene el cargo en los resultados de la organización. Y este factor se analiza en tres dimensiones, que son la libertad para actuar o grado de control, el impacto del impuesto en los resultados finales y la magnitud, que se traduce en el volumen de dinero anual del área más afectada por el puesto. Los elementos de juicio del sistema AI son tres. En primer lugar tenemos la utilización del comité de valoración. En segundo lugar tenemos el sistema que fija un intervalo numérico entre los puestos para facilitar la diferenciación de los mismos. Y ya por último tenemos el sistema que permite determinar el perfil de cada cargo. Para el perfil de cargo existe un valor porcentual que es asignado a cada factor en la valoración total del cargo. Para un ejemplo claro tenemos que el gerente tiene un 20% de habilidad, un 20% de solución de problemas y un 60% de responsabilidad por los resultados.
Y bueno, para hacer un ejemplo, para aplicar todo lo que venimos hablando, tenemos que es aplicado en lo siguiente. Tenemos una empresa que es de servicios, en este caso es un colegio, con un número de cargos de 10 y aplicamos los tres factores de este método, los cuales son, como ya hablamos de ellos, la habilidad, solución de problemas y responsabilidad por los resultados. Bueno, el procedimiento del método de AI se realiza por medio de la implementación de 8 tablas, las cuales manejan la siguiente dinámica. Para la tabla 1 se hace un análisis vertical. En esta tabla se sitúan los factores en las columnas y los cargos claves en las filas. Luego se procede a jerarquizar los cargos clave respecto a cada factor, determinando cuál cargo clave requiere más del factor en cuestión, y a este se le asigna el número 1. Luego se elige cuál cargo le sigue en requerimiento y se le asigna el número 2, y así sucesivamente hasta asignarle el número correspondiente a cada cargo clave. Para la tabla número 2, se sitúan los factores en las columnas y los cargos claves en las filas. Luego se procede a llenar el cuadro dando el valor de 100 al cargo que más requiere del factor correspondiente y que en la tabla número 1 ocupó la posición 1. Luego se calculan los demás cargos clave según su importancia, comparándolos con el que alcanzó el valor 100 en la tabla número 2. En este ejemplo, el cargo del coordinador académico para el factor de habilidad tiene un valor ponderado de 85, porque este requiere el 85% de dicho factor, comparándolo con el cargo del rector, que fue el que obtuvo el 100% de exigencia. De manera que la tabla se llena con valores estimados establecidos por el equipo evaluador. Para la tabla número 3, se sitúan los factores en las columnas y la posición en las filas. Se procede a ordenar los resultados de la tabla número 2 en cada columna, desde el que más obtuvo en porcentaje hasta el que logró menos. Y en la celda correspondiente se coloca el nombre del cargo clave y el porcentaje obtenido, como se puede observar. Para la tabla número 4 se hace un análisis horizontal. En este caso se sitúan los factores en las columnas y los cargos claves en las filas. Luego se procede a ordenar los factores de cada cargo clave, es decir, se determina cuál factor es más importante para cada cargo clave y se le asigna el número 1. Al que sigue en el orden de importancia se le asigna el número 2 y así sucesivamente hasta completar. Para la tabla número 5, se sitúan los factores en las columnas y los cargos claves en las filas. Luego se procede a asignarle el valor 100 al factor más importante dentro de cada cargo clave que se obtuvo en la tabla número 4 y se ponderan los demás factores en comparación con aquel que se eligió como el más importante y que se encuentra en el correspondiente cargo clave. Ahora para la tabla número 6 se colocan los factores en las columnas y la posición en las filas. Posteriormente se disponen los cargos clave según el ordenamiento de la tabla número 3. Luego se toma un cargo clave cualquiera y se traslada a la tabla número 6 los valores obtenidos por dicho cargo en la tabla número 5 en cada factor del cuadro. Ese cargo clave se denomina cargo patrón y puede ser cualquiera de los cargos clave, ya que aunque los valores absolutos de las columnas del cuadro varían si el cargo patrón es diferente, los valores relativos dentro de la misma se conservan. De modo que para diligenciar la tabla número 6 se hace necesaria la información sobre el orden de los cargos de la tabla 3 y de los valores asignados al cargo patrón en la tabla número 5. Para nuestro ejemplo aplicado, el cargo patrón será el profesor. Y ahora para completar el cuadro se hace necesario el uso de la siguiente fórmula, que es la que podemos observar, donde FC5.cp sobre
FC3.CP es igual a X sobre F3.CB. FC5.CP es el valor del factor en la tabla número 5 para el cargo patrón. Por su parte, FC3.CP es el valor del factor en la tabla número 3 para el cargo patrón. FC3.CB corresponde al valor del factor en la tabla número 3 para el cargo clave que se está buscando y X corresponde al valor del factor en la tabla número 3 para el cargo buscado. Bueno, lo que hacemos es traer de la tabla número 3 y la tabla número 5 para llenar la tabla número 6. De la tabla número 3 tomamos el orden de las posiciones de cada cargo. Y de la tabla número 5 tomamos los puntajes dados para el cargo patrón. Ahora, para completar el resto del cuadro, se procede de la siguiente manera. Teniendo en cuenta que el cargo patrón que se escogió fue el profesor, la tabla número 3 indica que en habilidad el cargo profesor tiene el 90% del cargo clave que posee la máxima calificación de este factor, es decir, del cargo rector. Para la tabla número 5, ese 90% del cargo profesor en la tabla número 3 corresponde a una expresión numérica, 90. Luego los demás valores de la columna deberán guardar la misma proporción. Para hallar esta última, se resuelve la fórmula explicada anteriormente. Por lo tanto, en este ejemplo, para el cargo de rector se tienen los siguientes valores para el factor habilidad. Se reemplaza en la fórmula. FC5.CP corresponde a 90 sobre FC3.CP que corresponde a 90 igual a X sobre 100 que corresponde a FC3.CB. Al despejar tenemos que X es igual a 100. Como podemos observar en la tabla, el rector tiene una puntuación de 100. Y así sucesivamente se realizaría con el resto de los cargos para cada factor. Para la tabla número 7 se procede a hacer la sumatoria de los factores de la tabla número 6 por cada cargo clave, lo cual arrojará los puntos de ahí para cada cargo. Es decir, se suma el factor habilidad, el factor responsabilidad por resultados y el factor solución conceptual del problema. Para nuestra última tabla, finalmente se ordenan los puntos de ahí de manera descendente, como se puede apreciar en la diapositiva. Gracias.